Bien, chiquitines, estamos en la materia de español y continuamos con la narración de textos, ¿verdad? Observar los textos, observar la manera en que están escritos en primera persona, en tercera persona. ¿Cuándo en primera persona? Cuando yo digo, mi familia está formada por mi abuelo y mi abuela, era una niña que vivía en una hacienda, que tenía 4 hermanos, ¿verdad? Eso sería en primera persona. En tercera persona, un ejemplo, una niña que vivía con sus abuelos, que eran 4 hermanos, vivía en una hacienda, ¿verdad? Entonces podemos ver que está como que lo está narrando otra persona, ¿verdad? Como si lo estuviera contando o escribiendo otra persona, ¿verdad? Entonces más adelante vamos a ver algunos ejemplos de lo que yo les estoy platicando. Y en esta ocasión vamos a leer, ¿verdad? Una historia de una niña, Sandy, que nos cuenta desde lo más remoto de su historia. Ella empieza desde sus bisabuelos, que en este caso son papás de sus abuelos de ella, entonces son sus bisabuelos, y nos empieza a contar la historia que surge a raíz en historia de la revolución. Entonces ahorita vamos a adentrarnos más a eso y se los empiezo a compartir. Es historia de mi familia en la época de la revolución. Es lo que nos comparte esta pequeña niña y nos narra la historia que vivieron sus bisabuelos y sus abuelos hasta llegar con sus padres, ¿verdad? Vemos la narración que está en primera persona porque ella dice, me acuerdo que mis abuelos me decían esto. Ella empieza a decir desde las fechas de nacimiento de sus abuelos hasta hoy en día, ¿verdad? Todo lo que ellos vivieron durante esa época que estuvieron, ¿verdad? Cómo era su vida y cómo ellos crecieron, ¿verdad? Entonces esa es una pequeña narración que podemos ver, y en el libro de Red también podemos encontrar otra narración que esta de igual manera la podemos ver que es en primera persona, ¿verdad? Narra la historia que ella vive. El título se llama La separación y nos pide que creemos o cómo pudiéramos pensar cómo va a terminar la historia, ¿verdad? Y vemos y nos preguntan, por ejemplo, se trata, obviamente, como ya leímos, de una persona, de la mamá de este niño que tiene, o niña que tiene 13 años, que dice que cuando está enojada, cuando está triste, pues lo único que hace es el puré de papa, ¿verdad? Y con eso ella lo empieza a darle el movimiento para que se haga puré más fuerte, con más fuerza, y empieza a llorar en silencio. Entonces ella se preguntaba cómo ella pudiera dejar de sufrir, o cómo sabía o qué podía darle para que ella recibiera alegría, ¿verdad? Es otro tipo de narración que podemos ver, ¿verdad? Narra la situación que está viviendo en su casa, ¿verdad? Ya no narra la historia de su familia, sino la situación que está viviendo en ese momento en la casa. Y nos hace preguntas, por ejemplo, ya les mencioné, ¿qué crees que pase después de la historia, verdad? Allá ustedes ponen lo que ustedes consideren. Y luego la mamá del narrador, o sea, del niño de 13 años, hacía puré de papa cuando estaba de mal humor. Ahora nos preguntan, ¿qué hacen tus papás cuando están molestos o tristes? ¿Sale? Entonces ustedes ya allí, nada más, me plasman lo que ustedes consideran o lo que ustedes conocen de sus papás. El otro es que sientes cuando tus papás están enojados, ¿verdad? Ahí pones igual lo que tú consideras, y posteriormente nos pide que analicemos los tipos de textos. ¿Qué tipo de texto pudiéramos pensar que es? Narrativo, descriptivo, instructivo, ¿verdad? Y posteriormente respondemos.